Nosotros hablamos de consumación, estamos hablando como del final, ¿sí? Como de algo que se terminó o como algo que se cumplió. Entonces, la gran consumación tiene que ver, pues, prácticamente con este tema y en especial con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy estaremos viendo tres temas muy importantes. Uno es el tema de la sepultura. Dos, el tema de la resurrección. Y tres, el tema de la ascensión de Cristo al cielo. ¿Correcto? Entonces, esos son prácticamente los tres pilares que vamos a estar tratando en esta escuela, en esta mañana. Y vamos entonces a iniciar con la primera. La primera tiene que ver con la sepultura. Y en cuanto a la sepultura, hay cosas muy importantes que necesitamos nosotros em, tratar. Voy a pedirle a los hermanos que son muy rápidos en la búsqueda de la palabra del Señor. Yo he colocado unas citas ahí, por favor, si ustedes me pueden ayudar con esas citas importantes para que las leamos y tengamos como la fundamentación bíblica. Así que pues ahí yo veo a varios hermanos que son muy, muy rápidos en la búsqueda de citas para que me puedan acompañar. Y a término de pregunta o también de afirmación, nosotros podemos decir que en cuanto a la sepultura, el cuerpo de Jesucristo fue realmente sepultado. Muchas personas incrédulas, inclusive muchos ateos, se pegan de algunas cosas como para argumentar o hacernos ver de que nosotros o que el cuerpo de Jesucristo no fue sepultado, sino que fue robado, fue llevado a otro lugar, eh, para negar pues la existencia y para negar pues todo lo que nosotros conocemos acerca de la sepultura, de la muerte, pero también de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, si alguien tiene Primera de Corintios 15, 3 al 4, por favor lo puede leer. Dice de la manera siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ujú. Entonces, ahora, ¿quién escribe esa carta? Esa carta la escribe el apóstol Pablo y la está escribiendo precisamente a estos hermanos que estaban en Corinto porque había gran duda y algunos estaban predicando un evangelio diferente. Y el mismo Pablo entonces está afirmando que definitivamente Jesucristo o Cristo fue sepultado. Entonces, dentro de la historia que nosotros conocemos, se dice que Jesús murió más o menos a la hora novena. Es decir, cuando hablamos de la hora novena, acuérdense en que los judíos tienen o tenían en aquel tiempo un horario o un calendario totalmente diferente al de nosotros. El día de ellos comenzaba ya prácticamente terminada la tarde, es decir, casi 6 de la tarde o 3 de la tarde, prácticamente estaba comenzando el día siguiente, ¿no? Entonces, la Biblia nos muestra que Jesús murió a la hora novena, después de, pues, haber sufrido lo que todos ustedes ya conocen, la crucifixión durante más o menos unas 6 horas, ¿no? Em, Jesús prácticamente murió muy rápido, porque hablan de que aquellos que son crucificados, pues prácticamente pueden durar inclusive más de un día. Pero ese día en el que Jesús fue crucificado era un día muy especial. Y era un día muy especial porque se acercaba una celebración solemne de los judíos. Entonces ya se estaba acercando pues prácticamente el comienzo del nuevo día
y ellos tenían que ir a preparar muchas cosas que ellos tenían pues como solemnidad para ese día. Entonces, a ellos les urgía pues prácticamente que estos reos y que estaban crucificados junto a Jesús, pues prácticamente murieran muy rápido. Así que ya pues prácticamente la historia ustedes la conocen, el tema de que antes de morir, eh, pues prácticamente o cerciorarse o terminar pues prácticamente el día, los soldados romanos y los centuriones que estaban allí tenían que comprobar que de verdad las personas que fueran allí crucificadas estuvieran muertos. ¿Se acuerdan ustedes que a los reos qué fue lo que hicieron? A los reos que crucificaron junto a Jesús, con unos martillos quebraban las piernas y de esta manera pues ellos se cercioraban que pues prácticamente el cuerpo estuviera ya muerto. Cuando iban a hacer esto con Jesús, los reos para adelantar su muerte, cuando iban a hacer esto con Jesús, ellos se percataron de que Jesús ya estaba muerto. Sin embargo, ¿cierto? Para asegurarse totalmente de que eso fuera así, uno de los soldados atravesó la lanza en su costado, produciéndose pues una herida muy profunda. En ese costado, en esa parte donde precisamente clavaron la lanza, creo que se encuentra uno de los órganos vitales también en nosotros, que es el hígado, ¿no? Entonces, dice que la lanza atravesó el costado de Jesús. Y cuando nosotros miramos las citas de Juan 19, 33 al 35 o Juan 20 al 27, hablamos de que Tomás, cuando Jesús le dijo, mete la mano en el costado, pudo haberse cerciorado de que era Jesús el que había sido crucificado por las manos horadadas, pero también por esa cicatriz, por decir algo, que había dejado pues la lanza en el costado de Jesús, ¿no? Entonces, para hablar prácticamente, nosotros tenemos que estar muy seguros, hermanos, de lo que la palabra del Señor dice, y es que el cuerpo de Jesús sí fue realmente sepultado. Hubo testigos de la muerte de Jesús, que Marcos inclusive menciona, como el centurión romano que estaba cerca de la cruz y le vio morir, soldado que pues metió su lanza en el costado. Las mujeres que siguieron a nuestro Señor Jesucristo desde Galilea hasta Jerusalén, también que estuvieron con Él y presenciaron la muerte en la cruz, y también que estuvieron acompañando a aquellos que le colocaron en el sepulcro. El otro testigo clave fue José de Arimatea, ¿no? Ustedes saben que José de Arimatea era un rico del concilio y fue el quien le pidió a Pilato que le dejaran el cuerpo, y prácticamente por eso es que la palabra del Señor dice que se hizo o que compartió con los ricos en la sepultura. En otras palabras, ustedes saben que en ese tiempo los ricos eran los que tenían unas bóvedas que alistaban con tiempo, donde ellos pues, en la hora de su muerte eran colocados allí. Los otros simplemente eran colocados en fosas comunes. Dice también la historia que era también llamado, donde crucificaron al Señor Jesucristo, el Gólgota era también llamado como el Valle de la Calavera, precisamente porque allí donde crucificaban prácticamente todos estos reos y esta gente que cometían pues pecados que eran sometidos a esta muerte de cruz, prácticamente los abandonaban allí donde las aves venían y comían sus cuerpos. Pero pues Jesús fue sepultado en una tumba que estaba sin estrenar, y allí fue sepultado. Entonces tenemos una evidencia muy grande para poder nosotros en esta mañana declarar que sí, que el cuerpo de Jesús fue realmente sepultado. En cuanto a la sepultura, y también hablando del significado de la sepultura, eh, viene también algo muy importante, que es los 3 días y las 3 noches.
Ustedes se acuerdan que esto lo había mencionado Jesús antes, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Mateo 12, 39 al 40 y otro que busque Mateo 16, 21? A ver, mis escribas, ¿ya lo encontraron? Mateo 12, 39 y 40. Buenos días. Buenos días. Mateo 12, 39, 40. Gracias, Lida. Gracias, pastor. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muchas gracias. O sea que aquí tenemos a una profecía que fue cumplida o prácticamente una historia que cobra importancia. Mire que nosotros Jonás muchas veces lo vemos, la historia de Jonás la vemos como para cantársela a los niños, ¿no? Pero la historia de Jonás tiene una base mesiánica y esa base mesiánica es que nos habla de Jesús y nos habla también de la muerte, cuántos días y cuántas noches iba a estar la sepultura, ¿no? Entonces habla inclusive el mismo Jesús hablando de su muerte, ¿no? Mateo 16, 21, ¿qué nos dice? Buenos días, Dios les bendiga. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Ujú. Entonces hablamos de 3 días. Hay algo muy importante aquí, hermanos, y es que ustedes saben qué fiesta era la que se avecinaba antes de la muerte del Señor Jesucristo. La Pascua, Muy bien. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? El 14 de Nisan, del primer mes de los judíos. Ajá. Pero prácticamente, ¿qué día de la semana? Sábado. Un sábado. Correcto. Y si el Señor murió antes del sábado, ¿cuándo resucitó según la historia? Al tercer día. Sí, pero se supone que Jesús resucitó el primer día, el domingo. el Se domingo. supone que resucitó el domingo, sí, señor. ¿Ustedes les coinciden los 3 días y las No. 3 Y las noches? 3 no. No, No, por señor. supuesto que no. Sí. Entonces, ahí hay un dilema, hermanos, muy grande en la cual muchos de nosotros, pues, si nos ponemos a cuadrar los días, no nos va a coincidir los 3 días y las 3 noches, ¿cierto? Que muchos dicen, no, ahí nos da, pues, prácticamente un día y medio o 2 días y 2 noches. Otros podrían cuadrar por horas y todo, de decir, no, fueron 3 días y 2 noches, pero es que el Señor Jesús nos está hablando de los 3 días y las 3 noches, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, pues hay muchos escritores que nos abren a nosotros un amplio espectro en el sentido de un amplio conocimiento, ¿no? Y es lo siguiente, nosotros en la Biblia encontramos 2 tipos de sábado, ¿no? El sábado semanal, que nosotros hablamos de un sábado semanal, que tiene lugar cada séptimo día de la semana, ¿cierto? Es decir, es el sábado que nosotros conocemos como el sábado de reposo, ¿no? Pero hay otros sábados que son
los que ellos llaman sábados anuales. Y son unos sábados muy especiales. Ellos les llaman así 7 sábados anuales. Y cada uno de los cuales tiene lugar una vez al año. Pero ese sábado anual puede caer en cualquier día de la semana. No necesariamente tiene que caer un día sábado, ¿cierto? Nosotros aquí en Colombia estamos aquí acostumbrados a tener festivos. La mayoría de los festivos a nosotros nos los pasaron ¿para cuándo? Para el lunes, ¿cierto? Es más, el lunes de mañana es un día festivo. Pero las fiestas generalmente de esos festivos, hay algunos que caen un miércoles, hay otros que caen los jueves, hay otros que caen los viernes. ¿Qué hizo el gobierno colombiano? Coger algunos de esos festivos y mandarlos para los lunes, ¿correcto? Por eso es que nosotros tenemos muchos días festivos los lunes. Pero hay otras fiestas que no se movieron porque son fiestas muy importantes, como la del 7 de agosto. ¿Cuándo cayó el 7 de agosto? Cayó un viernes, ¿cierto? El 7 de agosto fue viernes, no fue lunes, ¿sí? Pero fue un día festivo. Entonces me explico. Dentro de todo esto, en el calendario judío, habían unas fiestas muy importantes que eran diferentes a los días de reposo, ¿no? Entonces, los grandes escritores dicen que posiblemente esa gran solemnidad, ese sábado anual especial del calendario judío, no iniciaba un sábado, sino que iniciaba un jueves. Y por eso, pues prácticamente ellos están diciendo que Jesús murió al final de la tarde del miércoles. Entonces, de esa manera, al contar estos días, prácticamente nosotros completamos los 3 días y las 3 noches, ¿no? Entonces, esto nos toca a nosotros, pues para poderlo complementar, ir a hacer un estudio concienzudo, para no dejarnos que mucha gente que quiera de pronto confundirnos acerca de los 3 días y las 3 noches, nos roben la base escritural que nosotros tenemos en la palabra del Señor. ¿Qué dice Juan 19:31? Juan 16, 21, ¿cierto? 19, 31. 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos quedarán en la cruz el sábado, pues aquel sábado era el de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrara las piernas y fueran quitados de ahí. Entonces, el término de gran solemnidad hace comprender a los grandes escritores o a los grandes historiadores de que ese día prácticamente era un día muy diferente a los sábados anuales, ¿cierto? Entonces, la base escritural, el Señor Jesús nos ha hablado que Él duró en ese sepulcro 3 días y 3 noches. Si ustedes quieren avanzar mucho más en este tema, pues van a poder investigar más adelante. Pero el tema es este, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender y tenemos que tener en nuestro corazón de que lo que Jesús habló es cierto y eso se cumplió. Entonces, ¿cuántos días estuvo Jesús sepultado? 3 días y 3 noches. Ustedes saben que los días de los judíos se contaba, el calendario hebreo se contaba así, ¿no? La tarde era un día y pues la noche era una noche, pero no era como nosotros lo contamos ahora. Vamos entonces al tema siguiente, que es el tema de la resurrección. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de ustedes, hermanos. Si todo hasta aquí está claro. Sí, pastor, claro para mí. Si alguno de ustedes también tiene algo para complementar, lo podemos hacer también en esta escuela.
Entonces, mis hermanos, en cuanto a la sepultura, vamos a dejar dos cosas claras. Una, de que Jesús fue sepultado, que hay bastante base bíblica para nosotros tener claro que Jesús fue sepultado. Segundo, que en esa sepultura Jesús estuvo 3 días y 3 noches, como se había anunciado y como los profetas, como el Antiguo Testamento, como las profecías y como lo que Jesús dijo en su tiempo que estuvo aquí en la tierra, se cumplió. Hablando de la resurrección, vamos a ver la importancia de este tema de la resurrección. 1 Corintios 15, 14, 15. ¿Quién lo tiene, por favor, para que me lo lea en esta mañana? Yo lo tengo. Por favor, si lo puede leer. ¿Listo? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ok. Carlos, de acuerdo a lo que Señor. usted ha leído, ¿cuál es la importancia de la resurrección para usted? La importancia de la resurrección es que es, o sea, la resurrección es el evangelio, es la confirmación de la justificación del evangelio, la justificación del creyente, esa es la importancia. Y para Lida, Pastor, para mí la resurrección es la victoria de Jesús sobre la muerte y ahí se fundamenta nuestra fe. ok. Y para Wilmer, hermano Wilmer. Sí, la importancia para mí de la resurrección es que Él nos ha dado vida y esa vida se encuentra sumergida en Jesús. Al resucitar, pues da la clara evidencia que Él venció la muerte, como estaba escrito para cumplir fielmente y cabalmente la profecía de que Cristo resucitó y asimismo nosotros resucitaríamos con Él. Correcto. Yo creo, hermanos, que para todos nosotros que somos hijos de Dios y que creemos en Él, esta es la base de nuestra fe en Cristo. Ahora, ¿por qué debe ser la base de nuestra fe? Porque si Jesús no hubiera resucitado, pues prácticamente este evangelio que nosotros estamos predicando no tendría bases, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decir que estábamos esperando que Jesús vuelva por segunda vez, si Él murió y no resucitó? Entonces, la resurrección en nuestra vida debe ser la base de nuestra fe. La resurrección de Jesucristo debe ser la base de su fe, ¿sí? ¿Cuál es la base de su fe? Que Él resucitó y que mediante esa resurrección corporal, ¿cierto? Prácticamente le ha dado a usted la posibilidad de resucitar también si muere, o en esta vida si muere, volver a resucitar en gloria para Cristo. Entonces, yo me alegro y estoy muy contento de encontrar que la palabra del Señor no se contradice, que Él había hablado que iba a resucitar y de verdad resucitó. Para mí, esta es fuente de creer, es fuente de fe para mi vida, ¿cierto? Entonces, hablando de la resurrección corporal de Cristo, el mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Si Jesús no hubiera resucitado, yo aquí soy un mentiroso. Soy aquí alguien que estoy trabajando en vano, pero gracias que Él resucitó, esto que estoy hablando toma una relevancia completa en nuestra vida. Así que la resurrección corporal de Cristo es parte integral del Evangelio, pero además de ser parte corporal e integrante del Evangelio, también la resurrección de Cristo como hecho histórico se establece por el testimonio unánime de muchos testigos de perfecta solvencia.
En otras palabras, así como la gente pone en duda la muerte de Jesucristo en la cruz, hay gente que también pone en duda la resurrección. Pero nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, que es verdad, la cual nos habla de que fue un hecho histórico, pero además de ser un hecho histórico, también es un hecho espiritual que se establece por el testimonio de muchos testigos de perfecta solvencia. Pero en tercer lugar, si Cristo no resucitó, ¿cierto? Entonces se ha de deducir que la predicación apostólica fue un mensaje falso, vacío de contenido y vacío de sentido. Pero en este caso, si Cristo resucitó, como usted y yo lo creemos, entonces la predicación apostólica, es decir, la predicación de los apóstoles, fue un mensaje verdadero, un mensaje con un contenido y un sentido verdadero. Y en cuarto lugar, la resurrección de Cristo lleva implícita en sí la resurrección de los muertos, como decía Lidia y como decía nuestro hermano Wilmer, ¿no? La resurrección de Jesucristo también ha llevado para nosotros la resurrección de los muertos, que se llevará a cabo en las distintas etapas hasta la victoria final sobre la muerte. Es decir, es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de resucitar con Cristo el día que Él venga por segunda vez, ¿no? Pero también lo más importante es que la base de la fe cristiana descansa en la encarnación, descansa en la muerte. Cuando hablamos de la encarnación es del nacimiento de Jesús como hombre, pero también nuestra fe cristiana descansa en la muerte de Jesucristo en la cruz, pero también nuestra fe cristiana descansa en la resurrección de Cristo. Así que, hermanos, la resurrección para nosotros debe ser un tema muy importante en nuestra vida para reforzar nuestra fe, para reforzar el evangelio que usted está viviendo, para reforzar todo lo que usted está haciendo, ¿cierto? Porque como dice el apóstol Pablo, en vano estaría yo haciendo sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Pues de no pecar, sacrificios como el de mantenerme o mantener crucificada la carne y vivir en el espíritu, que no es fácil, es difícil, es complicado, pero ese es el sacrificio que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esperamos que el día de mañana, cuando muramos, nosotros tenemos la esperanza de que vamos a resucitar en victoria, así como Jesucristo resucitó en victoria de la cruz del Calvario. Entonces, es muy importante este tema de la resurrección. Ahora, hay anticipos de la resurrección en el Antiguo Testamento. Es decir, la resurrección no solamente se dio con lo que Jesús hizo o habló a sus apóstoles o lo que hizo a la multitud que le escuchaba. También hubo anticipos antes de que Jesús inclusive viniera aquí al mundo. Y aquí necesito a los escribas y a los buenos lectores de la palabra del Señor para que me ayuden buscando estos pasajes que están aquí. Entonces, ¿en dónde encontramos los anticipos de la resurrección en el Antiguo Testamento? Una de ellas la vimos o la vemos en la visión de Job. Si alguien ya encontró Job 14, 13 al 17, por favor lo puede leer. Si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentan los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Uh-huh. ¿Qué dice Job respecto a la muerte y respecto a la resurrección?
¿Tendremos aquí un anticipo de la resurrección de Jesús? Es correcto. Ujú. ¿Dónde lo vemos, según lo que usted leyó, hermano Wilmer? Dice, eh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Él dice el verso 14, si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Ok. En otras palabras, él estaba esperando la resurrección del Redentor. ¿Se acuerda que él hablaba de que mi Redentor vive? Entonces en Job, inclusive, es uno, ustedes saben que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, sino que la Biblia la acomodaron no cronológicamente, sino la que la ubicaron. Los libros de la Biblia están ubicados de una manera para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Pero cronológicamente el libro de Job es uno de los más viejos, de los escritos más viejos que encontramos en la Biblia, inclusive más viejo que inclusive algunos libros que encontramos antes de Job. Entonces el hecho de que Job estuviera ahí, el libro de Job estuviera ahí, no quiere decir que fue escrito después, ¿cierto? Es uno de los libros más antiguos. Y en este libro más antiguo, ya Job decía, yo espero a que mi Redentor resucite, porque mi Redentor vive, hablando de Jesús, ¿no? Pero también la resurrección la encontramos en el libro de los Salmos. ¿Qué dice Salmos 22, 22? No tengo sino un solo Baruch y un solo Esdras aquí, el hermano Wilmer. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. 22. Salmos 22, sí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ok. El Salmos 16, del 8 al 11, ¿qué nos dice? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Al 11, Jorgito. Ah, ya listo. Conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, y permitirás que tu santo vea confusión. Y mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ok. Delicias a tu diestra para siempre. ¿A dónde encontramos ahí que está hablando de la resurrección? Porque no dejará mi alma en el Seol, y Correcto, permitirá mi que tu hermana. santo vea corrupción. El mismo salmista estaba hablando y está diciendo, mi alma no quedará en el Seol. ¿Dónde iría el alma de David? Al cielo. Porque ellos también estaban esperando esa resurrección que ya se había hablado por los antepasados, por los profetas. Pero también la resurrección la encontramos en los libros proféticos. Oseas 6:2, ¿qué dice? Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Uh-huh. Ahora, aquí el profeta estaba hablando de la resurrección de Jesús, ¿no? Pero después, ¿qué dice Oseas? Carlos, la última parte. Dice, y viviremos delante de él. Ajá, y viviremos delante de él. Entonces, con la resurrección de Jesús viene también la resurrección nuestra, ¿no? Y eso lo estaba anticipando también el profeta Oseas, pero Isaías también, Isaías 26:19, ¿qué dice? Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.
Ok. En otras palabras, el profeta Isaías no estaba hablando solamente de la resurrección de Jesucristo. Estaba diciendo que por la resurrección de Jesucristo, nosotros también íbamos a ser resucitados. Entonces, mire, hermanos, la importancia tan grande que tiene para nosotros este tema de la resurrección de Jesucristo. Imagínense, bueno, Lida hablaba que venció la muerte, sí, venció la muerte, y eso es de gran impacto sobre nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios, esta es una de las cosas en las cuales nos tenemos que aferrar como hijos de Dios, ¿no? Pero también el Señor profetizó su propia resurrección. ¿Qué dice Lucas 18:34? Sin embargo, ellos nada comprendieron de esas cosas, porque la palabra la era encubierta y no entendía lo que se les decía. ¿Qué era lo que Jesús decía? En ese pasaje lo que vemos es que Jesús decía que él pues prácticamente iba a morir, ¿cierto? Pero al tercer día iba a resucitar. Y lo dijo así con una de las cosas que más provocó ira en los escribas y los fariseos, y era sobre el templo. Dijo que el templo iba a ser destruido, pero que después él en cuántos días se iba a volverlo a establecer, hablando de su propio cuerpo. Entonces, hermanos, el anticipo de la resurrección en el Antiguo Testamento está marcado prácticamente en toda la palabra del Señor. Es decir, la resurrección no solamente se habló en el Nuevo Testamento, la resurrección como profecía está prácticamente en toda la parte del Antiguo Testamento como compensación y como prueba de que ya esto había sido un plan diseñado por Dios Padre desde la eternidad. Y hablando también de la resurrección, necesitamos hablar del hecho histórico, ¿no? Entonces, hablando del hecho histórico, de lo que sucedió en la resurrección, tenemos aquí varias cosas, ¿no? Uno, que la resurrección fue contada por múltiples testigos, ¿sí? Cuyos testimonios eran fieles, porque las personas que contaron eran personas a las cuales uno podía darles credibilidad. ¿Qué dice, por ejemplo, Juan 21? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ujú. Bueno, ahí ya conocemos nosotros la historia, pero ¿quién fue una de las testigos? María Magdalena. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces ya estamos hablando de dos Marías que vieron el sepulcro y encontraban el sepulcro vacío. Marcos 16:1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Entonces aquí ya se agrega también Salomé, ¿cierto? Entonces hay unos múltiples, o sea, hay múltiples testigos fieles. Después ellas fueron ¿a dónde? ¿Se acuerda que estuvieron, después fueron y comentaron que Jesús ya no estaba y vinieron más testigos y se unieron y vieron la tumba vacía? Entonces, también hay muchos testigos en la palabra del Señor que nos afirman el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Pero también los hechos históricos narrados por hombres de Dios que lo observaron y lo colocaron por escrito, inspirados por el Espíritu Santo, sin que se anulara el valor histórico ni la personalidad de cada escritor. En otras palabras, ese hecho histórico está contado por Marcos, está contado por Juan
está contado por Lucas, está contado por Mateo, ¿sí? Y ahí hay relatos de testigos que observaron lo que sucedió y lo colocaron escritos en un escrito inspirados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ustedes saben que Él en nuestra vida no anula, ¿cierto? No anula la personalidad nuestra. Él utiliza nuestra personalidad, ¿cierto? Para ser conducidos de acuerdo a nuestra personalidad hacia lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar. En otras palabras, lo que ellos escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo, pero sin que se anulara el valor histórico ni la personalidad del escritor. Lo otro que tenemos que ver aquí en el hecho histórico de la resurrección es que la resurrección, además de ser un hecho histórico, es un hecho espiritual. Y es un hecho espiritual porque se relaciona con el plan de Dios diseñado desde la eternidad y que va y se cumple por todos los siglos. Es decir, no fue un plan que fue hecho para los judíos únicamente. No fue un plan que se diseñó solamente para los que vivieron en aquella época. Es un plan que el Señor diseñó para usted, para mí y para todas las generaciones que vendrán antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, además de ser un hecho histórico, es un hecho espiritual. Y lo otro que podemos ver acerca de la resurrección, del hecho histórico de la resurrección, es que se establece por evidencia válida. ¿Qué es esto de la que la resurrección se establece por evidencia válida? Ahí en el material ustedes tienen un ejemplo de unos testigos de un accidente de tránsito. Y yo creo que nosotros muchas veces sido testigos de algunos accidentes que pasan, ¿cierto? Entonces, aquí en el material nos habla de un choque entre dos vehículos. Después de que todo pasa aquí, entonces varios testigos son llamados a declarar. Y usted se da cuenta que aunque la mayoría pues concierne y tiene evidencia sobre lo que sucedió, no todos los testigos hablan lo mismo o los mismos aspectos, sino que todos hablan diferentes aspectos. Me explico. Hay uno que habla, por ejemplo, y vino otro carro y le estrelló por detrás. Le preguntaron a otro testigo y dice, no, mire, vino un carro de color azul, ¿cierto? Y estrelló al otro por detrás. El otro testigo dice, vino un carro de marca Renault de color azul, ¿sí? Y lo estrelló. Y el otro entonces va a dar diferentes aspectos y también diferentes facetas de acuerdo a su punto de vista y reacción también psicológica como cada uno asimiló pues el tema de este evento. En otras palabras, la resurrección se establece por evidencia válida de aquellos testigos que contaron, ¿cierto? Lo que sucedió en aquella época. Por eso es que ustedes cuando vean los evangelios que hablan de la resurrección, ustedes van a ver diferentes detalles, ¿cierto? Como yo les contaba, Juan 20:21 habla solo de Magdalena. Mateo 28:1 habla que era Magdalena y quién más, y María. Y ya Marcos dice que no solamente era María ni Marta, sino que también era Salomé, ¿cierto? Entonces ya le añadió otra persona ahí al encuentro. Entonces, hablando del hecho histórico de la resurrección, hermanos, tenemos muchos testimonios fieles de testigos que observaron y que vieron y que Dios les utilizó a través del Espíritu Santo para que lo colocaran escrito, y lo que nosotros podemos leer hoy es cierto, y por eso nosotros tenemos que tener como cierta la evidencia válida de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablando también del hecho histórico de la resurrección, ¿cierto?
dice el material que la prueba básica del gran acontecimiento conviene que veamos en su conjunto los aspectos básicos de la prueba que establecen más allá de toda duda razonable que Jesús de Nazaret, tan conocido de los suyos y cuyo cuerpo fue colocado en la tumba de José de Arimatea, en las circunstancias que hemos notado, salió de la tumba y se presentó en forma corporal a varios de los suyos en distintos lugares y circunstancias. El primer hecho de hallarse la tumba vacía y los envoltorios fúnebres en su lugar y sin desenvolver, no ha recibido jamás ninguna explicación verosímil, aparte de la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hecho histórico tiene una prueba muy básica, ¿cierto?, de ese gran acontecimiento, y es a través de los testigos que lo pudieron palpar, que lo pudieron ver con sus propios ojos y que pudieron ver no solamente la tumba vacía, sino ver a Jesús andando con ellos después de que fue resucitado. En cuanto a los relatos de la resurrección, entonces ya habíamos hablado que Mateo, por ejemplo, refiere dos presentaciones del resucitado. La primera a Salomé y a María, a su vuelta del sepulcro por la madrugada. Y la segunda mención que hace Mateo tiene que ver a los 11, con otros probablemente en la montaña de Galilea, ya señalada como lugar de cita antes de la pasión. Marco nota no dos, sino tres. Tiene tres presentaciones del resucitado: la manifestación a María Magdalena, una breve mención de la que concedió el Señor a los dos discípulos que caminaban a Emaús. Recuerden que ellos estaban comentando de lo que ha sucedido y Jesús se le aparece aquí en el camino, la que alegró el corazón de los 11 mientras comían. Y también está implícita otra manifestación en la mención de la ascensión. Lucas menciona la manifestación del Señor a Pedro en una sesión privada, detalla la conversación en el camino de Emaús, describe la presentación del Maestro a los 11 reunidos y narra los acontecimientos de la ascensión. En el caso Juan describe la entrevista del Señor con María Magdalena, narra su presentación a los discípulos en el cenáculo en ausencia de Tomás, y otra estando presente Tomás como epílogo a su evangelio. Describe el encuentro del Señor con 7 discípulos en una playa del mar. Yo creo que ustedes se dieron cuenta también de este pasaje. En otras palabras, que además de los hechos y los relatos históricos de muchos, también hay unos relatos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que nos presentan al Jesús resucitado entre nosotros, ¿no? ¿Alguna inquietud hasta aquí, hermanos? ¿Tienen alguna duda? Porque ya vamos a entrar en el tema final, que es el tema de la ascensión. Entonces hemos hablado dos temas pilares fundamentales en esta lección. Una, la sepultura, hablando de que Jesús fue sepultado, hablando de los 3 días y las 3 noches. Hemos hablado de la resurrección, ¿cierto? Y hemos contado que la resurrección se basa en hechos históricos de fieles testigos, pero también se basa en los relatos que hay presente en la palabra del Señor. También hablamos, en cuanto a la resurrección, de los eventos presentes y escritos en el Antiguo Testamento, el cual no se habla solamente de la resurrección de Jesucristo, sino también el milagro que ocurriría en ese evento tan maravilloso de la resurrección de Jesucristo, dándonos a nosotros también la posibilidad de resucitar en el día postrero. No sé si hay alguna inquietud, hermanos, si no, entonces pasamos al último tema de la clase de hoy. Que no hay inquietudes, así que pasemos entonces al tema de la ascensión del Señor Jesucristo. Hermano Wilmer, ¿qué significado tiene para usted o qué importancia tiene para usted
la ascensión del Señor Jesucristo. Excelente. La ascensión de Jesucristo es muy importante porque no solamente la resurrección de Cristo firmó pues esa promesa de la resurrección, sino que también Cristo volvería a su lugar, pero dejó también la promesa que volvería por segunda vez con su pueblo para dar el finiquito pues de la redención de los santos. Eso para mí es Así, muy importante. así es. Gracias, hermano Wilmer. Para usted, Carlos. Pues la ascensión significa que él sube a volver a su divinidad, tomar su puesto como príncipe y como dice Wilmer también que va a volver por segunda vez. Ok. Gracias, Carlos. Creo que, hermanos, para todos nosotros que estamos en esta escuela, pero no solamente para los que estamos en esta escuela, sino nosotros como hijos de Dios, la ascensión del Señor Jesucristo significa que Él vuelve por segunda vez. Que así como se fue, Él volverá. Y por eso es que nosotros estamos aquí hablando de Jesús. Por eso es que en esta mañana nosotros estamos en una escuela hablando de Jesús y aprendiendo más de Él. Porque estamos esperando que Él venga por segunda vez por su iglesia, ¿no? Hablando del hecho histórico de la ascensión, hay unos pilares importantes aquí. Uno es que el Señor se había dedicado a la enseñanza de sus apóstoles durante 40 días sobre las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, sobre su reino y sobre el Espíritu Santo. Dos, que estuvo en Jerusalén desde donde Él les condujo al Monte de los Olivos. El hecho físico de la separación y del levantamiento en Lucas 24:51, si alguien lo puede leer, por favor, rápidamente, y Hechos 19:5, marcan para nosotros un derrotero muy importante. ¿Qué dice Lucas 24:51? Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Correcto. Hermanos, hubo una separación física y un levantamiento maravilloso, sobrenatural, y en el cual los discípulos lo vieron a su maestro ser alzado dentro de ellos al cielo, ¿cierto? Recordando una promesa, que Él volverá. Pero antes de esa ascensión, lo que vamos a ver, lo que yo les digo es que Él duró 40 días andando con ellos, que estuvo en Jerusalén, donde les condujo al Monte de los Olivos, ¿cierto? Y fue en este evento, después que los discípulos vieron a su maestro ser alzado de entre ellos. Fue recibido ¿por qué? Por una nube que le ocultó de la vista de los discípulos, como lo afirma Marcos 16:19. En otras palabras, hay certeza de que Jesús fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. Porque así como hay gente que pone en duda la muerte del Señor Jesucristo, que pone en duda su resurrección, ¿cierto? Hay gente también que pone en duda la ascensión del Señor Jesucristo. Hoy, a través de la palabra del Señor y a través de esta escuela, estamos nosotros dándonos cuenta de que esto es verdad, de que Jesús fue llevado al cielo y que Él volverá por cada uno de nosotros. Y ya para terminar, hermanos, el significado de la ascensión. En este significado de la ascensión, vamos a concluir la importancia que tiene este tema para nosotros hoy. Uno, es que puso fin oficial al ministerio de Cristo en la tierra. Eso no quiere decir que Jesús se fue y prácticamente su ministerio quedó allí. No, puso fin oficial al ministerio de Cristo en la tierra. Por eso es que nosotros hablamos de la gran consumación del ministerio. Pero fue una consumación del ministerio en la tierra, ¿cierto? Como ustedes saben, Él se había ofrecido para realizar una misión especial,
como el Verbo encarnado en la tierra y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siempre había sido y será el único mediador, pero su estancia en la tierra se revestía de un carácter específico y de límites claramente definidos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, ¿cierto? Pero también se asocia con la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Entonces, de modo que anula el veredicto adverso de los hombres que le clavaron en la cruz de Barrabás y señala el triunfo del Hijo del Hombre, a quien Dios dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, esto es lo que debe quedar en nuestros corazones, hermano. Uno, que el Señor Jesucristo, ¿cierto? Estuvo con nosotros aquí en el mundo. Dejó el mundo y va al Padre, pero Él va a regresar por usted y por mí. Dos, que así como Él murió en una cruz, como fue aporreado, desterrado, enjullado, le cascaron, le pegaron, bueno, le hicieron cosas graves, ¿cierto? Fue expuesto, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero también inaugura el ministerio de presentación y de intercesión del mediador. Jesús se fue, pero nos dejó a nosotros a alguien muy importante, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que nos acompaña también, que es el que está haciendo la obra en nosotros de expiación, que nos lleva a toda la verdad, que nos redarguye del pecado, ¿cierto? Pero también esa ascensión del Señor señala, por lo tanto, la época de las mayores obras de los siervos de Dios en la tierra, que depende de la obra consumada de Cristo y de la presencia con ellos del Espíritu Santo. Es decir, la ascensión para usted y para mí deben significar que nosotros debemos empezar a hablar de Dios, a testificar, a compartir la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen, a sembrar la palabra en la vida de aquellos que no la tienen. Pero también la ascensión se relaciona con la segunda venida de Cristo de forma corporal y visible, que señalará la consumación de este siglo. Entonces, la ascensión subraya las notas de consumación y de esperanza, pues Cristo volvió al Padre porque había cumplido su propósito, pero también señala la esperanza nuestra hoy, que Él vuelve por usted y por mí. Amén. Así que, hermanos, muchas gracias. Me pasé unos minuticos, pero gracias por su paciencia. Hemos terminado pues prácticamente ya esta lección número 12, en la cual pues espero que hayan quedado como principios claves en nuestra vida que nos den a nosotros la seguridad de este gran evento, de lo que ha sido la resurrección, pero también la ascensión del Señor Jesucristo. Así que muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas o ya estamos